Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan tenido muy buena noche en la noche de el día de ayer. Recuerden que hoy sí es una clase regular, es decir, ayer teníamos entonces la entrada o la apertura con nuestro coordinador, que solamente es una vez que él entra. Bienvenidas las personas que están nuevas hoy. Sol Mariva, que es una chica nueva hoy. Bueno, Edith dice que no tiene sonido. Yo quisiera saber si las personas me están escuchando bien. En este momento tengo un micrófono, puede que sea el micrófono y no sea como tal. Bueno, se escucha. Listo, perfecto. Entonces creo que es solamente una persona. Recuerden igual que también les voy a mostrar la imagen para las personas que de pronto tienen dificultades a nivel del sonido. Deme un segundo, se lo proyecto a la estudiante Edith que tenía dificultades. Este es una imagen pues para la persona. Entonces siempre es conectar el audio, ese es el primer paso. Y lo segundo es el Wi-Fi, datos móviles. Espero que haya visto como la seña que le acabé de hacer. O si en algún momento tienen dificultad, para las personas que son nuevas el día de hoy, nuevamente bienvenidas. Y esos son los pasos tradicionales pues como para volver a conectar el audio si en algún momento se les desconecta. Ahora sí, vamos a volver a continuar con el tema del día de ayer. Recuerden que ayer empezamos con ese módulo número 1 de autismo y otros trastornos infantiles. Ayer llegamos a un acuerdo durante la clase, durante la jornada, y el acuerdo era entonces apagar el chat durante la jornada de clase, activarlo unos minutos antes de salir a nuestro receso y luego, posterior, continuar con nuestro segundo bloque y abrir un espacio para preguntas, las preguntas que de pronto algunas personas tenían ayer y que no se le dieron de pronto una solución. Recuerden que el día de hoy vamos a resolverlas. Deme un segundo, me coloco el Moisés. Ah, bueno, Moisés sí escucha muy bien. Pensé que no estabas escuchando. Entonces, vamos a continuar con el tema. Ayer estábamos entonces mencionando lo que era esa pequeña introducción a lo que es el autismo. Recordemos entonces que mencionábamos que a nivel histórico el autismo ha cambiado por diferentes formas de ver, diferentes perspectivas. Unas de ellas incluso eran de pronto vistas desde el término, entre comillas, esquizofrenia. Hoy sabemos que no hay relación entre autismo y esquizofrenia. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta, porque yo les mencionaba ayer que también incluso hoy en día muchas personas cuando piensan en autismo, inmediatamente piensan en una discapacidad, no es una discapacidad, o piensan, por ejemplo, en algo relacionado como lo que la primera persona que habló de autismo o que empezó a nombrar el término que fue Eugene Bluter. Ya les voy a compartir pantalla que veíamos ayer, Eugene, que en un inicio él empieza a considerar y que recuerden que él fue la primera persona. Eso es un recuento de lo que vimos el día de ayer para las personas que apenas ingresan el día de hoy, que es un recuento de la historia. Entonces, Eugene Bluter fue la primera persona en hablar sobre autismo, en nombrar el autismo, aunque también mencionábamos que a lo largo eh, de las historias de nosotros como humanidad, pues muchas personas han empezado también a nombrar lo que es el autismo. Entonces, Leo Kanner nos mencionaba esta historia. También mencionábamos que Santés empezaba a hablar de lo que era el autismo como una especie de demencia infantil. Revisábamos un poco el texto que él nos mencionaba y encontrábamos cierta relación con lo que hoy en día es considerado como el trastorno del espectro, pero que no es considerado una demencia. Y veíamos también, espero que hayan visto la película, muy interesante o que la hayan encontrado, igual también la pueden ver en el material de estudio, El pequeño salvaje de Aveyron.
La película es El Pequeño Salvaje, una película de 1970, es una película francesa traducida al español y veíamos dos de los personajes antiguos que se habían entonces relacionado con el trastorno del espectro autista. Luego empezábamos a ver entonces a Leo Kanner, ahí quedábamos, donde empezó a hablar de lo que era un autismo infantil, un autismo precoz, y gracias a él es que nosotros podemos separar o pudimos separar lo que era la esquizofrenia infantil o la esquizofrenia, como le llamaban en ese entonces al autismo también, de una esquizofrenia. Entonces, autismo y esquizofrenia, Leo Kanner lo separó, empezó a decir que tenían unas variables diferentes de hecho, él escribió un primer artículo donde empezó a hablar que el autismo se daba en esa parte de la primera infancia y que es un trastorno innato del contacto afectivo para él, ¿cierto? Hoy sabemos que hoy en día no es así, pero sí Leo Kanner nos empieza a dar una posibilidad etiológica y ahí es donde empieza también a interesarse mucho sobre cómo es el componente de la capacidad intelectual, cómo es la parte emocional, cómo son los intereses de las personas con autismo por las demás personas, es decir, un poco de la teoría de la mente sin nombrar como tal teoría de la mente en ese entonces, y le empezó a dar entonces una orientación a las investigaciones. Por eso Leo Kanner es tan importante en el autismo, porque miren, en 1943, creo que si lo vemos desde un enfoque no ha sido tanto tiempo, es decir, ya hace más de unos 60, 70 años, sí, pero que empieza también a darnos cuenta de quizás que como humanidad estamos atrasados en el conocimiento propio de nosotros como seres humanos. Entonces empezamos a ver una perspectiva biológico-organicista, pero no solamente desde la biología y el organismo, sino también desde lo psicológico-ambientalista. Empiezan entonces a generarse después de Leo Kanner muchas descripciones. Hoy en día todavía continuamos en esa investigación gracias a Leo Kanner. Leo Kanner entonces también nos da una existencia o parte a la existencia de diversos criterios diagnósticos. Ya entonces a partir de él se empiezan a dar más bibliografías a nivel del autismo, muchas más personas interesadas en investigar sobre el autismo y empezar entonces a darle una claridad al autismo. Para la época, 1943, incluso 1944, con la llegada de Hans Asperger, creo que atrevería a decir que son las dos personas más importantes quizás que empiezan a teorizar el autismo. Leo Kanner nos da un legado importante porque nos da un diagnóstico moderno del trastorno del espectro y que su enfoque principalmente Leo Kanner, acá me voy a devolver para hacer una, pues una acotación importante, y es que Leo Kanner nos da un enfoque muy rígido de pronto. Por ejemplo, él atribuía que en parte la causa del autismo, hoy en día se sabe que no, eran por padres fríos, padres distantes, lo que yo les mencionaba ayer, el inicio de las investigaciones de las madres nevera, entre comillas, que más adelante fue reconocido de pronto pues como una naturaleza neurobiológica del autismo, eso ya de las madres neveras no es así. Y luego tenemos a Hans Asperger. Para muchos sonará, obviamente, el Asperger por el título o el apellido de Hans Asperger. Fue un psiquiatra también que empezó entonces a investigar la forma en cómo las personas empezaban a procesar la información. Empieza, al igual entonces que Leo Kanner, a hacer muchos artículos, a hacer muchas investigaciones. Hans Asperger en Austria empieza a describir niños con perfiles muy diferentes. Empieza entonces a mirar que el lenguaje era mucho más fluido, que los intereses eran más obsesivos, que había cierta torpeza motora. Esto fue en 1944, todavía había de pronto mucha precariedad en el ámbito científico a como lo conocemos hoy en día, pero ambos trabajos, tanto para Leo Kanner y Hans Asperger, fueron independientes. Es decir, muchos creen que ellos dos se comunicaban, que tenían un contacto, pero realmente no es así. A pesar de que eran muy coetáneos, miren que eran 1944, 1943, nunca se comunicaron, es decir, las investigaciones de ambos fueron completamente separadas y
empiezan igual a dar distintos puntos de vista muy similares, entre comillas, de lo que es el espectro autista. En ese entonces todavía no era conocido como espectro. Las investigaciones de Hans Asperger y Leo Kanner de pronto empiezan como a perder fuerza, porque en 1960 volvemos a tener un retroceso. ¿Por qué volvemos a tener un retroceso? Porque resulta que acá, igual después, sin vincularme de pronto como a la corriente, hay una persona importante igual en la historia, por eso digo que es un retroceso, porque acá empieza a hablar de la teoría etiológica del autismo, pero desde otra perspectiva inadecuada. Mencionaba que el autismo se daba o el autismo se generaba en la persona por unas prácticas inadecuadas de crianza por parte de los padres. Sabemos que hoy en día, obviamente, la parte de la crianza influye mucho en el desarrollo del niño, pero que no va a influir en la generación o no de un trastorno del neurodesarrollo, eso es crucial. Entonces empieza a hablar de que esa crianza de los padres, cuando estaba alterada, cuando no era una buena crianza, empezaba a generar en los niños una perturbación a nivel emocional que impedía la construcción de la personalidad y que por eso entonces daba el aislamiento, que también generaba cambios ambientales en momentos críticos del desarrollo, donde había una aparición para el autismo. Les digo que hubo un retroceso significativo porque entonces ya Hans Asperger y Leo Kanner ya nos empezaban a dar cierta etiología, pero ya con Bruno Benteng en 1960 volvemos a involucionar. Acá les dejo una línea temporal sobre la historia del autismo ya para pasar a los años 70 y a los años 80. ¿Qué pasa en esos años? Ya acá se empiezan, entonces recordemos que eso también lo vimos ayer, se empiezan a hablar ya de una inclusión diagnóstica en el DSM. Para la época no estaba el DSM-5 como lo conocemos actualmente, pero ya sí se empieza a incluir el autismo o ya se empieza a reconocer desde el DSM y desde el CIE, que es de la Organización Mundial de la Salud, el DSM de la APA, de la Asociación Americana de Psiquiatría, y ya se cuenta con datos más empíricos, ya hay mucho más investigación, ya entonces de esos años 70 a los 80 hay una amplia investigación frente a eso, frente a lo que es la parte genética, que hoy en día, eso lo vamos a conocer a lo largo del diplomado, que hoy en día la carga genética se ha estado investigando, no como un único gen del trastorno del espectro, porque no existe un único gen del autismo, eso es importante clarificarlo, pero que sí se ha visto que muchas de las personas que tienen TEA tienen una alta carga genética y que también hay alteraciones neuroquímicas. Esto nos lo da años 80, importante tenerlo en cuenta y que ya me da un aporte desde esa perspectiva cognitiva, donde ya empieza a mencionarse alteraciones cognitivas en el autismo. Ojo acá, cuando me refiero a alteraciones cognitivas, no me refiero entonces que tengan discapacidad intelectual o que tengan dificultades en áreas, sino que me refiero a qué? A que las funciones cognitivas o la forma en que perciben o la forma en que procesan es diferente al patrón cerebral neurotípico, la normalidad hablando de estadística. Ayer yo les mencionaba también que a lo largo del diplomado vamos a utilizar la palabra normalidad, pero desde un término estadístico no quiere decir que normalidad es lo correcto. Ojo ahí, porque eso es importante clarificarlo. Y a partir de estas 2 décadas se empezaron a generar, se empezaron a crear muchos más modelos diagnósticos, muchos más modelos de intervención para tener mayor claridad sobre lo que es el autismo. Resulta que el foco de atención ya pasa de los procesos psicológicos a la conducta de una persona con autismo. Todavía en esa época, en los años 80, no podemos hablar de trastorno del espectro autista. Eso ya fue del 2013 a la fecha, a 2025, pero ya empezamos a hablar de cómo era la observación conductual. Ya hubo un interés por conocer no solamente la causa, la etiología del autismo, sino qué tipo de alteración es estable. Y aquí surgen 2 corrientes sumamente fundamentales. Una corriente sociocognitiva y una corriente neurocognitiva. Recuerden esas 2 corrientes que las vamos a ver.
corriente sociocognitiva de explicación etiológica del autismo y la corriente neurocognitiva. Entonces, a finales del siglo XX ya habían muchos estudios epidemiológicos. Acá es donde vamos a ver la primera corriente, la corriente sociocognitiva, donde ya nos permiten constatar esa gran variabilidad que presentaba el autismo. Sabemos hoy en día que el autismo tiene y que de hecho es el diagnóstico con más variabilidad. A veces se hace difícil, y que también ayer lo respondíamos en algunas preguntas que tenían, se hace incluso tan difícil o laborioso el diagnóstico, porque hay personas que de pronto tienen un autismo que podría llamarse atípico, no es el término correcto, porque ya autismo atípico sale de la clasificación diagnóstica en el 2013, pero que es un autismo de pronto muy leve, por decirlo de alguna manera muy coloquial, y se hace difícil el diagnóstico. O tenemos otra persona, eso hablo de la gran variabilidad, donde hay rasgos muy profundos en el autismo. Entonces, es una población muy variable, tanto a nivel cognitivo, tanto a nivel emocional, como a nivel comportamental. Algo fundamental en el autismo es que nunca podemos encasillar a una persona como si tú tienes buena socialización, entonces no eres una persona con autismo, porque a veces pasa eso. Más adelante les voy a contar un caso que vamos a trabajar también acá, pero ya para cerrar esa parte de la variabilidad, tenía o tuve un paciente que era una persona muy sociable. Se le daba bien, obviamente tenía masking, obviamente tenía ciertas conductas de pronto también como de auto, pues para relajarse, para no estar tan saturado de las personas, pero era una persona sociable y cuando se le dio un diagnóstico de autismo, inmediatamente lo primero que hicieron sus amigos es decirle, pero tú no pareces autista. Esa es la peor ofensa para una persona con autismo porque no se puede encasillar. Entonces, a lo que voy es que esa gran variabilidad también nos presenta a veces límites muy poco claros, pero que igual ese desarrollo empieza a hablar de un avance en la neurociencia. Acá tenemos la corriente sociocognitiva con la teoría de la mente. Pero antes de entrar a ver esas dos corrientes, recuerden que una es la corriente sociocognitiva y la otra es la corriente neurocognitiva. Vamos a ver entonces un video que vi una película y la película creo que llama mucho la atención sobre lo que es el autismo hoy en día y lo que era el autismo hace un tiempo. Creo que muchos han visto esta película, pero quiero entonces que ya para entrar a lo que es un poco más actual, ya salimos de los años 70, a los años 80, a la época un poco más actual de lo que hoy en día se conocen como algunas teorías explicativas, sobre lo que es el autismo. Vamos a ver, es una película que se llama Mary y Max, muy bonita de hecho, creo que también está en las plataformas digitales de Netflix, creo que también está en Disney, no estoy muy segura, pero es una película donde habla, pues no les quiero hacer como el spoiler, pero sí quiero invitarlos a que vean la película, donde en un momento es una niña que se comunica a través de cartas con una persona que está en ese momento era nombrado psiquiátrico. Hoy en día, pues se habla de una institución de salud mental o una institución que presta servicios de salud mental y allí también está la hospitalización, pero quiero que vean entonces algo muy bonito, él mismo describe cómo es el autismo, ojo acá porque recuerden que está inspirado en una época que no es la nuestra, no es la actual, entonces muchos términos, por ejemplo el habla que tiene Asperger, hoy en día se sabe que no es un término adecuado, es decir, si utilizamos el CIE-10, esa clasificación diagnóstica, si es adecuado, ahí todavía aparece Asperger, pero incluso ya, por ejemplo, en muchos países latinoamericanos se empieza a utilizar el CIE-10, perdón, el CIE-11, próximo a salir el CIE-11, pues a 12, a ser publicado y utilizado, pero en el DSM-5 ya no se utiliza Asperger. Ese término no es correcto actualmente porque ya se habla de un trastorno del espectro autista de alto funcionamiento o los 3 grados que les expliqué ayer,
pero que igual es algo que vamos a ver paulatinamente a lo largo del diplomado. Vamos a ver entonces este video para que podamos continuar ahora sí con la teoría de la mente. Bueno, entonces ahí teníamos una película que realmente los invito a ver, es muy bonita, se llama Mary y Max, para que entonces puedan entender un poco lo que antes era conocido como trastorno, pues como autismo. Hoy en día se conoce como trastorno del espectro. Veamos lo que es la corriente sociocognitiva, la primera parte que es la teoría de la mente o que también es conocida por las siglas TOM, la TOM. De hecho, el autismo entonces habla que hay un déficit cognitivo que es básico, que cursa con una incapacidad ¿para qué? Para atribuir a otros ciertos estados mentales. ¿Qué es entonces la teoría de la mente? La teoría de la mente es una capacidad de atribuir en un tercero, de atribuir en un amigo, de atribuir en nuestro padre o en nuestra mamá una creencia, las emociones, las intenciones, los deseos, incluso los conocimientos. Es decir, la teoría de la mente nos permite comprender, tiene que ver mucho con la parte de la empatía, entre comillas, ojo acá, no hay que confundir teoría de la mente con la parte de la empatía, pero sí se relaciona mucho con la cognición social, ya se los voy a explicar un poco, pero es la capacidad que nosotros tenemos de saber qué conocimientos tenemos de algo y que puede que otra persona no tenga nuestros mismos conocimientos. Entonces, habla de que la teoría de la mente es conocernos a nosotros, conocer a los demás, las intenciones, los deseos, las emociones, y que también entender que estos pueden ser diferentes, que mi emoción respecto a algo puede ser diferente a la emoción que pueda tener otra persona. Entonces es una habilidad que se va formando con el tiempo. Nosotros no nacemos con teoría de la mente, la teoría de la mente tiene que ver con una parte neurobiológica que son las neuronas espejo, pero que es la parte fundamental de la empatía. Por eso les digo que se relaciona con la empatía. No es directamente empatía, pero sí se relaciona con comunicación efectiva, con la comprensión social, con la cognición social, incluso con inteligencia emocional. Entonces, ¿qué implica tener una teoría de la mente? Implica reconocer que los demás tienen pensamientos que pueden ser completamente diferentes a los míos. Es decir, acá hablo de que es una habilidad que nosotros tenemos como seres humanos que se va desarrollando, es decir, nosotros vamos, así como nosotros vamos mejorando nuestra capacidad en atención, en nuestra capacidad de memoria, vamos mejorando también nuestra teoría de la mente. Es generar o entender las conductas de los demás, los conocimientos, todo lo que les había mencionado. Entonces implica primero reconocer que los demás tienen o son diferentes a nosotros. Comprender que esos pensamientos que pueden tener los demás van a influir en el comportamiento tanto propio como de un tercero y nos permite también predecir, nos permite interpretar esas acciones que van a tener los demás. Es decir, si una persona viene acá, o bueno, si ustedes están en un lugar, ustedes es lo que se conoce como, entre comillas, malicia indígena. Creo que es un término, no sé si muy colombiano, pero es como esa suspicacia y perspicacia que uno va teniendo en cuanto al tono de la voz de las personas, en cuanto si la persona se acerca a mí con una buena intención o con malas intenciones. Digamos que algunas personas con autismo tienen muy baja teoría de la mente por eso mismo, porque les cuesta en ciertas ocasiones como leer los pensamientos de los demás, ¿cierto? Saber con qué intenciones tienen los demás y empiezan entonces a tener una limitación en cómo predecir una conducta de un otro, distinguir de pronto lo que uno sabe, lo que otros saben, que es el conocimiento que coloquialmente conocemos como un conocimiento compartido y el versus el conocimiento personal. Un ejemplo clásico de teoría de la mente es, eh, hay una prueba que incluso es una prueba neuropsicológica, que eso lo vamos a ver cuando estemos viendo ya el módulo de pruebas neuropsicológicas para las personas que sé que son nuevas del día de hoy. Ayer tuvimos nuestra primera clase, nuestro primer encuentro, y allí yo les mencionaba cuáles van a ser los contenidos temáticos.
que vamos a ver, y esta prueba de la falsa creencia está en el módulo número 3. A lo que voy es que tenemos una prueba de la falsa creencia, una prueba de falsa creencia, donde se le cuenta al niño una historia. Entonces, por ejemplo, Sally pone una canica en una caja y Sally se va. Ana, pues que es como la niña tradicional de la prueba, Ana mueve la canica a una cesta. ¿Dónde buscará? Entonces se le pregunta al niño, ¿dónde buscará Sally la canica cuando regrese? Entonces, cuando un niño, un niño con teoría de la mente responde en la caja, entendiendo que Sally tiene una creencia falsa, ya que pues no vio el cambio. El desarrollo de la teoría de la mente es paulatino. Es decir, yo les mencionaba que nosotros no nacemos mágicamente con teoría de la mente, no, se va desarrollando. Pero hay un desarrollo menor en las personas con trastorno del espectro autista. Cuando nosotros tenemos 4 a 5 años, la mayoría de los niños desarrollan una teoría de la mente muy básica, es decir, como la prueba de la falsa creencia que les mencioné. En los niños con autismo, la capacidad de la TOM, de la teoría de la mente, va a estar con un desarrollo más lento. No es que no tengan teoría de la mente, ojo acá, tiene un desarrollo más lento y un desarrollo diferente. Y en los adultos, pues en adultos está vinculada con la capacidad que nosotros ya como adultos tenemos para habilidades sociales complejas, como comprender, por ejemplo, que el sarcasmo, chistes de doble ángulo o de doble sentido, la manipulación emocional, cuando alguien entonces trata, por ejemplo, de manipularnos, perdón, ahí es donde tenemos la teoría de la mente. Esa malicia indígena que yo les mencionaba, que de pronto puede ser un término muy colombiano, pero es esa perspicacia. Resulta que ese concepto se empieza a introducir por una persona que incluso en la neurociencia conductual y en la neurociencia educativa es muy importante, y es Primack. Primack, de hecho, tiene un principio, para que de pronto lo busquen, no solamente habla de la teoría de la mente, habla también de otro aspecto. Primack y Woodruff en 1978 empiezan a elaborar o empiezan a preguntarse si nuestros primos cercanos, que son los primates, también tienen teoría de la mente. Empiezan a hacer todas unas investigaciones y empiezan a decir que sí, que los primates tienen cognición social, teoría de la mente, muy reducida y no en el mismo nivel que nosotros como humanos lo tenemos, pero la tienen. Veamos un ejemplo de lo que es la teoría de la mente. Se los voy a leer puntualmente. Si vemos a un hombre llorar en un entierro, podemos deducir que está triste y, dado el contexto que guarda relación con la muerte de algún ser querido, automáticamente, esto nosotros no lo premeditamos, no lo pensamos, somos capaces de imaginar la tristeza por la que pasa el hombre, ya que simulamos la emoción de pena en nuestro cerebro. Esta representación mental, ojo acá con esa palabra que es fundamental en la teoría de la mente, nos permite empatizar con el hombre y ajustar nuestra conducta a la situación, además de predecir lo que puede suceder a continuación. En función de nuestra propia experiencia, la teoría de la mente también se forja a través de la experiencia que nosotros día a día empezamos a tener. Recreamos posibles escenarios para qué, para anticipar qué puede necesitar la persona que, pues recuerden, qué puede necesitar este hombre, cómo puede reaccionar, qué pasará, cómo actuará la persona, etcétera. Y luego continúo. A esta capacidad de conocer los estados mentales de los demás y utilizarlo para predecir su conducta, lo que yo les mencionaba de anticipar, se le denomina teoría de la mente. Entonces, importante tener en cuenta, la teoría de la mente es un desarrollo muy amplio para lo que tenemos hoy en día. La teoría de la mente es algo que sí o sí se debe evaluar en el diagnóstico de autismo. Si queremos saber si una persona tiene autismo o no tiene autismo, la idea es aplicarle pruebas de falsa creencia, como la de Sally y Ana, que fue la que les mencioné. También tareas con historias sociales, lectura de la mente
en los ojos, que es otra prueba, y cuestionarios y entrevistas clínicas, tanto a padres, a docentes, o ya si es un adulto, a familiares cercanos. La teoría de la mente es sumamente importante. Una buena teoría de la mente es crucial. ¿Para qué? Para entender las emociones de los demás, para poder resolver conflictos interpersonales, para desarrollar habilidades comunicativas que sean afectivas y efectivas, que son dos cosas diferentes, y para funcionar socialmente en grupo. Nosotros todo el tiempo estamos en función de teoría de la mente, con chistes, con grupos, con esta parte de si vemos a una persona triste, aunque no sintamos el mismo dolor, porque ojo acá, la empatía, que coloquialmente se conoce como empatía de ponerse en los zapatos del otro, va más allá de ponerse en los zapatos del otro. Es decir, si yo veo a un hombre llorar en la calle, eh, y yo no conozco al hombre, muy posiblemente no voy a sentir el mismo dolor que él está sintiendo, pero sí es ser capaces de imaginar, no sentir, imaginar o representar mentalmente, cognitivamente, esa tristeza que el hombre puede estar, puede estar teniendo. Entonces, a eso es lo que apunta teoría de la mente. Vamos a ver entonces un video de ejemplo con la prueba de falsa creencia que les estaba mencionando de la teoría de la mente. Tenemos a Simon Baron Cohen, que es uno de los principales investigadores en lo que es el estudio de la teoría de la mente, es decir, Primack y Woodruff en 1978 fueron las primeras personas que quisieron investigar un poco más sobre lo que es teoría de la mente, pero ya Simon Baron empieza entonces a investigar un poco más a fondo. No solo él, hay otros colaboradores también, como Yura Fritsch, que Yura es una psicóloga del desarrollo que también vamos a conocer, pero ella se empieza a centrar un poco más en lo que es cómo percibe el mundo la persona con autismo, y empieza entonces Simon a empezar a ver especial relación con el autismo. Teoría de la mente específicamente en el autismo, es decir, la teoría de la mente no es algo único, no es algo exclusivo en el autismo, recuerden que tiene mucho que ver con lo que es esto, los estados mentales, conocer estados mentales, entender los estados mentales ajenos, pero Simon empieza entonces a hablar, pues y que su trabajo ha sido muy fundamentado para entender cómo algunas personas, particularmente aquellas que tienen trastorno del espectro autista, presentan dificultades muy específicas en esta habilidad. Entonces, él habla de una hipótesis y es la hipótesis de la ceguera mental, entre comillas, de la teoría de la mente en la persona con autismo. Entonces, empieza a proponer que los niños con autismo tienen una especie, por palabras de él. De hecho, les recomiendo mucho que lean el libro. Sí hay que tener en cuenta que en 1990 a 2013, que fue que hubo el cambio como tal en el nombre de Asperger a trastorno del espectro autista, como tal ya en ese grupo macro, acá se habla de Asperger, traten de leerlo sí con una mirada de pronto muy actualizada, entendiendo que ya no se habla de Asperger, sino que se habla de trastorno del espectro autista. Pero lo que él quería mirar entonces era saber cómo era, entre comillas, esa ceguera mental, dicho por él mismo, es decir, una dificultad que las personas con autismo empezaban o tenían esa ceguera mental para atribuir estados mentales a las otras personas. Entonces esto podría explicar esa ceguera mental que nos explica Simon, explicaría muchas de las dificultades sociales, muchas de las dificultades a nivel de la interacción social, de la comunicación de las personas con autismo, y según él, el autismo puede entenderse, puede comprenderse como un trastorno del desarrollo de la teoría de la mente. Entonces, de hecho, él empieza también a hablar de lo que es el experimento, que el experimento fue un experimento que acabamos de ver en 1985 de Sally y Annie, que es una prueba también, con Yura Fritsch, que de hecho lo montan con Yura Fritsch, donde es un test que empieza a demostrar que la mayoría de los niños con un desarrollo típico, un desarrollo normotípico, superan la prueba alrededor de los 4 años, pero que los niños con autismo fallan
en la prueba, incluso si tienen un buen nivel de inteligencia a nivel general. Entonces, Simon empieza a hablar puntualmente de lo que es la teoría de la mente. Vamos a ver cuál es su definición. Él dice lo siguiente, se los voy a leer puntual. Una teoría de la mente nos proporciona un mecanismo preparado para comprender el comportamiento social. Podríamos predecir que si a una persona le faltara una teoría de la mente, es decir, si una persona estuviera ciega ante la existencia de los estados mentales del mundo social, perdón, el mundo social le parecería caótico, confuso y por tanto puede ser que incluso le infundiera miedo. En el peor de los casos, esto podría llevarle a apartarse del mundo social completamente. Y lo menos que podría suceder es que les llevara a realizar escasos intentos de interacción social con las personas, tratándolas como si no tuvieran mentes y, por tanto, comportándose con ellas de forma similar a como lo hacen con objetos inanimados. Hay unas palabras claves que resalto acá y son las siguientes. La teoría de la mente nos proporciona un mecanismo preparado para comprender el comportamiento social. Y acá es lo que yo les digo de la ceguera mental que nos habla él, Simon Baron Cohen, ante la existencia de los estados mentales. Entonces, claro, si yo no comprendo algo, lo más natural del ser humano es de pronto alejarse de ese algo que no comprende. Por eso le explica que de allí esa lejanía que tienen las personas o muchas personas con autismo eh, respecto a la parte pues del mundo social. En resumen, en general, pues Simon Baron Cohen ha sido clave en primero conceptualizar la teoría de la mente como una capacidad central para ese desarrollo socioemocional de nosotros como seres humanos y empieza también a diseñar herramientas para poder evaluarla, que fue lo que les mencionaba de la prueba de Sally y Annie, que es la teoría de la falsa creencia. Les mencioné y también vieron en el video que alrededor de los 4 años aproximadamente es cuando los niños ya empiezan a comprender que los demás, sus amigos, sus papás, etcétera, es decir, un tercero, ya las personas tienen deseos, las personas tienen creencias sobre las cosas que pueden ser diferentes o no al suyo, que pueden ser distintos o no al suyo, y que esos estados mentales son los que determinan el comportamiento a nivel social. Entonces, esta teoría fue propuesta, como les mencionaba, por este autor, pero que también le acompaña Yura Fritsch. Yura empieza a centrarse más en la teoría de la coherencia central, que también vamos a ver, porque es una teoría explicativa también para el funcionamiento de la persona con autismo, y que empieza a relacionar esas dificultades sobre las situaciones sociales, sobre comprender los chistes, sobre comprender el doble sentido de una conversación, sobre comprender, por ejemplo, o tener una baja reciprocidad socioemocional y una baja sensibilidad ante esas señales sociales. Yo acá les dejo algunas de las limitaciones para comprender el mundo mental, eh, y son las siguientes. Entonces, dificultad para predecir las conductas de los demás, para anticipar las conductas ajenas, problemas para darse cuenta de las intenciones de los demás. Si una persona se le acerca con buenas o malas intenciones, a veces se les dificulta un poco. Dificultad a la hora de explicar sus propias conductas, porque a veces una persona con autismo puede pretender que la otra persona ya sabe qué está pensando, qué está haciendo, o les parece en algunos casos obvios, problemas en la comprensión de cómo sus conductas pueden afectar a los demás, que tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver de teoría de la mente, incapacidad para darse cuenta del nivel de comprensión e interés de las personas, si lo están escuchando, si ellos de pronto están hablando de un tema que les apasiona muchísimo y que les gusta bastante, a veces no logran entender que los demás quizás no le ponen el mismo interés a ese tema que la persona con autismo está hablando. Entonces por eso se habla de que entre comillas tienen monólogos, porque pueden hablar largo y tendido sin entender o sin darse cuenta que a su interlocutor
de pronto no le es como tan satisfactorio el tema del que está hablando. Entonces puede hablar de dinosaurios, puede hablar de un tema que le gusta, de trenes, de relojes, de pinturas, es decir, no hay temas exclusivos para los temas restringidos. En una persona con autismo, incluso puede ser cualquier tema. Tenía una vez un paciente que era muy interesante, que le llamaba mucho la atención el tema como de los ventiladores. Pues le encantaban los ventiladores y todo lo que tuviese que ver con el aire acondicionado, ventiladores. Entonces, importante tener en cuenta que de allí salen los monólogos porque a veces no logran entender si su interlocutor le está prestando la suficiente atención. Hay dificultades en la anticipación, entonces allí es donde de pronto está flaqueando esa flexibilidad mental. Dificultades también para comprender el uso de las reglas de la comunicación. Entonces, ¿cuándo me refiero al uso de las reglas de la comunicación? Cuándo esperar turnos, cuándo hablar, de pronto cuando el otro termine de hablar o no hablar a destiempo, o el contacto visual, que de hecho vamos a ver que el contacto visual en el autismo tiene que ver mucho con una estructura neuroanatómica, no solamente es una conducta solo por ser conducta, tiene una explicación neurobiológica. Dificultades para mentir y para comprender engaños les cuesta a veces. Ojo acá, no quiere decir que entonces todas las personas con autismo no sean unas personas que tienden a la mentira, no, eso no es así, pero que sí les cuesta comprender. Aunque muchas personas con autismo, como les mencionaba, como es un espectro tan amplio, hay un gran espectro y hay mucha variabilidad, no todas las personas van a tener las mismas limitaciones en la teoría de la mente. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y aquí es donde les menciono que la teoría de la mente explica esa capacidad de cómo la persona tiene ese nivel de inferir creencias, de entender las sensaciones, de entender los comportamientos de los otros como tal, y es la base cognitiva en la que se sustenta la empatía y va a ir pautando nuestra conducta social. Entonces empiezan a mostrar que ese paradigma de la teoría de la mente pues es muy productivo porque nos explica una explicación muy coherente, demasiado coherente sobre lo que es la mayoría, ojo acá, la mayoría de los síntomas de las personas con autismo. Cuando me refiero a que la mayoría de los síntomas es porque la teoría de la mente no es una teoría, eh, digamos, que explique todos los síntomas en la persona con autismo, explica solo una parte. Por eso tenemos varias teorías explicativas para varios síntomas que pueden presentar las personas con autismo. Al ser un gran diagnóstico o hacer un diagnóstico con tanta variabilidad, eh, lo más razonable es que tenga varias explicaciones. Entonces, la mayoría de los síntomas, pero no todo, y algo importante acá es que la teoría de la mente logra explicar si esa dificultad en las personas con autismo de esas meta representaciones, es decir, ¿qué es una meta representación? Es un mecanismo, una representación es meta representación es un mecanismo donde la función principal de la meta representación es centrarse en la capacidad de qué, de imaginar un estado mental en otro. Esa metarepresentación se empieza a desarrollar en la primera infancia bajo ciertas condiciones también de estimulación, no es que se logre de la noche a la mañana, pero que, por ejemplo, la teoría de la mente no logra explicar la rigidez mental, la inflexibilidad cognitiva o no logra explicar a cabalidad la teoría de la mente como esos patrones restringidos del comportamiento. Entonces explica una parte, pero digámoslo así, que es un pequeño fragmento de ese gran rompecabezas que es el autismo. Comprendamos que es la teoría de la mente y la cognición social.
Entonces, ya tenemos claro qué es teoría de la mente, ya hemos visto algunos ejemplos de lo que es ese desarrollo teórico. Recuerden que fue desarrollado o fue más elaborado por lo que fue Simon Baron Cohen y fue empezado a investigar por Primack y Woodrow en 1979. Pero entonces, hablamos que la teoría de la mente es la base cognitiva de la empatía, pero también se relaciona con lo que es la cognición social. Entonces, la cognición social, o más bien la teoría de la mente ya la sabemos, pero la cognición social es un concepto mucho más amplio, que incluye las habilidades necesarias para qué, para percibir, para poder interpretar, para, para poder comprender y responder ante esas señales sociales. Entonces, acá tenemos esta parte de la relación neurobiológica de la teoría de la mente y la cognición social. Les voy a explicar un poco. Resulta entonces que cuando entendemos la cognición social, ya sabemos que la teoría de la mente como tal, pues es esa capacidad cognitiva para razonar sobre esas creencias y empieza a los 18 o 24 meses aproximadamente. Pero cuando entendemos cognición social es un constructo más amplio, es decir, engloba la teoría de la mente, pero también engloba otras habilidades que son necesarias para poder interactuar en un contexto social. Entonces acá incluye, por ejemplo, la percepción social, el, el razonamiento emocional. El razonamiento emocional es un concepto también muy amplio. Empieza a hablar también de la regulación emocional, esa cognición social, pues es decir, la regulación emocional en las interacciones sociales y la capacidad de comprender las normas sociales es cognición social. Entonces, hay unos principales dominios en la cognición social. Esta parte, entonces, miren que está muy relacionada con esas redes neuronales que tienen una relación entre la percepción y la acción, donde entonces hay las áreas que ustedes ven punteadas, esta parte verde son los resonadores somáticos, la parte que ustedes ven acá que es un poco más morada, azul, la pantalla se ve morada, son la percepción de los rostros, donde tiene que ver mucho con la teoría de la mente y cognición social, sobre cómo comprendemos los rostros, sobre cómo también tenemos una percepción de la mirada, que es esta parte de acá un poco más carmín, y la otra zona que es un poco más roja empieza a hablar de cómo es el movimiento biológico. Entonces, acá están áreas como la parte parietal inferior, lo que ustedes ven acá, la parte temporal también, bueno, la parte parietal, que es esta, la parte temporal inferior, la parte temporal superior, y que esa parte de lo que es la cognición social, entonces tiene primero un reconocimiento emocional. ¿Por qué? Porque nosotros en la cognición social relacionada con la teoría de la mente necesitamos identificar, necesitamos diferenciar esas emociones en expresiones, como traducirlas, por decirlo de alguna manera para que me comprendan, traducirlas en esa expresión facial, en una comprensión a nivel emocional. Acá tenemos otra parte, ya les voy a explicar, pero en general, entonces debemos tener en cuenta que tenemos un reconocimiento emocional con qué, con el tono de la voz, con el lenguaje corporal, sobre muchos ámbitos. Nosotros también nos basamos en cómo es el comportamiento del otro a través de cómo tiene el rostro, pues cómo es la expresión facial, cuál es el tono de la voz. Uno incluso sin observar a una persona puede darse cuenta, uno incluso sin de pronto ver directamente a una persona puede darse cuenta con el tono de la voz si está enojado, si no está enojado, si está contento, si no está contento. Tenemos una percepción social en la cognición social que recuerden que tiene que ver con teoría de la mente. Pues es un poco más amplio, engloba la teoría de la mente, donde entonces está la interpretación de señales sociales, las jerarquías, los roles, los turnos, las normas grupales. La empatía también es un concepto importante acá, que también está englobada dentro de la cognición social. Recuerde que la cognición social es como si fuera una jerarquía. Cognición social, teoría de la mente, empatía. Entonces acá en la empatía es una capacidad que nosotros tenemos de que no de ponernos solamente en los zapatos del otro, porque es un concepto que de pronto se empezó a tergiversar, sino la capacidad de compartir, pero también comprender lo que son los sentimientos de los demás, comprender los sentimientos de los demás, así nosotros no tengamos esos mismos sentimientos. Eso es también una representación mental
Por eso les digo que la teoría de la mente es la base cognitiva de la empatía, pero también esa cognición social tiene un tema de cómo se dan esas decisiones sociales. Entonces, cómo evaluamos, cómo respondemos, por ejemplo, adecuadamente ante una situación social, dependiendo de cómo la interpretamos. Entonces, ahora sí les voy a explicar esta parte de las redes neuronales que constituyen ese sistema de teoría de la mente y percepción social. Lo primero que tenemos es eh, que tenemos la corteza prefrontal, ventromedial y dorsolateral, que son cruciales para esa, pues, de la cognición social, ¿cierto? Que es una red cerebral muy compleja, la ventromedial y la dorsolateral, ahí no está como tal la corteza prefrontal en esta primera imagen, está más acá, voy a empezar por esta, miren que acá está la parte más frontal, donde tenemos entonces algo importante y es la regulación emocional en la ventromedial y dorsolateral, la toma de decisiones sociales, la amígdala también. La amígdala está implicada en ese procesamiento a nivel emocional. Tenemos también ahí el giro temporal superior, donde es importante para ese reconocimiento de cómo son los movimientos, cómo son las acciones de los demás. Acá es este, me voy a volver, está acá. Miren que acá está la parte del movimiento biológico de los otros con, lo que estamos, con los que estamos hablando, con los que estamos interactuando, la corteza cingulada, específicamente la corteza cingulada anterior, muy vinculada con esa parte funcional de la empatía, esa toma de perspectiva. Bueno, ya les expliqué esa parte, la amígdala, la corteza orbitofrontal, creo que no se las he explicado también, que está relacionada con, otra vez la imagen esta, que está relacionada con esa evaluación de el sistema de recompensa y los castigos sociales. Entonces, recompensa y castigo social, o más bien una sanción de tipo social. Y ese control de comportamientos que son apropiados o son inadecuados en un entorno o en una situación social. También tenemos la parte de la ínsula, ahí no se ve tanto porque la ínsula es interna, es un proceso, allí en la ínsula se hace un proceso de emociones, emociones de corte social, como el asco, como la empatía, está conectada también con esa autoconciencia emocional. Entonces son estructuras que trabajan de manera integrada. No es que el giro fusiforme trabaje por un lado, acá me acabo de dar cuenta que no les expliqué el giro fusiforme, que participa en ese reconocimiento facial, donde es crucial para entender las expresiones emocionales, esas pistas, por ejemplo, pistas no verbales, y no son áreas que trabajen de manera independiente, es decir, no es que la ínsula trabaje por un lado, no es que el giro fusiforme trabaje por otro, no es que la corteza del cíngulo trabaje por el otro, no. Todas trabajan en esa, pues todas se integran, ¿para qué? Para permitir en la persona, sea una persona con autismo o una persona, pues una persona neurodivergente, sea autismo o cualquier otro trastorno del neurodesarrollo, o una persona neurotípica, donde ambas, pues todas las estructuras trabajan para la percepción, la regulación de comportamientos sociales que son complejos y son realmente áreas fundamentales para al fin y al cabo una adaptación en un entorno social. Yo necesito una percepción de la mirada, necesito también esos resonadores somáticos, necesito esa lectura de las intenciones implícitas, el autoconocimiento. Entonces son estructuras que son fundamentales para comprender cómo funciona el cerebro humano. Vamos a hablar entonces de la corriente neurocognitiva, pero antes de ello vamos a sacar un espacio de preguntas que de pronto ustedes tengan referentes a los temas que hemos trabajado. Entonces voy acá a activar el chat, ya el chat está activo para que lo tengan presente. Recuerden que muchos de los temas que de pronto ustedes tengan como inquietudes, como por ejemplo cuáles son las evaluaciones más pertinentes para trastornos del neurodesarrollo o cómo se diagnostica el autismo, recuerden que es a lo largo del diplomado que nosotros vamos adquiriendo este conocimiento. Con cada uno de los temas vamos avanzando. La pregunta es, ¿qué preguntas puntuales tienen referentes
como a la teoría de la mente, a la cognición social o a lo que ya hemos visto. Por acá veo una pregunta, ¿qué relación tiene entre ambas? Supongo que entre ambas me estás preguntando sobre lo que es, eh, me imagino que es la teoría de la mente y la cognición social, por lo que me estás preguntando, Amparo. Entonces, la teoría de la mente, bueno, la relación entre ambas, que fue lo que acabo de explicar, que la teoría de la mente es un componente dentro de la cognición social. Es como, yo lo veo así, es como mi forma de percibir, pero igual es una pirámide, así como lo veo. Entonces, arriba o la base está la cognición social, o lo podemos ver en una pirámide invertida. Lo más importante es la cognición social, luego le sigue la teoría de la mente y posterior la empatía. Entonces, la teoría de la mente, la TOM, es un componente dentro del marco de la cognición social. Y la TOM, la teoría de la mente, se va a enfocar en ese contenido mental, el contenido mental de los demás, lo que los demás creen, lo que las demás piensan, lo que las demás personas saben o lo que incluso yo sé, pues lo que uno como persona sabe. Y la cognición social incluye eso, pero también incluye un contexto social, por eso se dice que es mucho más amplio, incluye también la cognición social una cultura, las emociones, las reglas sociales, que al fin y al cabo, pues las reglas sociales también guían de una manera u otra, eh, nos limitan también y nos guían hacia la interacción. Sí, en el TDAH en algunos casos se puede ver una alteración en la teoría de la mente, sí. Por acá veo más preguntas. Por acá, Ana nos pregunta, ¿un adulto diagnosticado tarde puede modificar y potenciar la anticipación, pues la teoría de la mente? En general, puede ser niño, puede ser un adulto, sí. Se puede, una persona, en este caso tú me preguntas, Ana, si es un adulto diagnosticado con TEA, de pronto pues es un diagnóstico tardío, así se llama, sí puede modificar, sí puede potenciar esa capacidad anticipatoria, aunque esto depende también de muchos factores. Es decir, depende también de, pues, de cómo es el nivel de autoconciencia del paciente, eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuál es la intervención terapéutica, cómo es el apoyo terapéutico que reciba el paciente, el contexto personal, el contexto social, también su disposición al cambio, que depende mucho también de los pacientes, pero ¿qué entendemos por anticipación? Entonces, como prever qué va a suceder, prepararse mentalmente, prepararse emocionalmente, prepararse a nivel, digamos, incluso a nivel cognitivo, hacia un evento, hacia el futuro, adaptar su propia conducta, su propio comportamiento y las consecuencias. Y sabemos que en el autismo, sean niños, sean jóvenes o sean adultos, esto es algo difícil. Entonces hay ansiedad ante los cambios y la incertidumbre, hay dificultades para planificar o prever ciertas consecuencias, hay una rigidez mental, que es lo que queremos cambiar o creo que es la pregunta que tú me quieres hacer, pero sí hay estrategias de estructuración, de modificación ambiental y también estrategias en un entrenamiento en funciones ejecutivas. Desde neuropsicología estoy hablando también de función ejecutiva, entonces ejercicios para mejorar esa planificación, ejercicios para la memoria de trabajo, porque también hay rigidez, eh, para que tengan una flexibilidad cognitiva y rutinas de previsibilidad. Ese de pronto tener rituales, esas rutinas diarias, ayudan también a compensar las dificultades ante, pues, y anticipar como imprevistos que se puedan tener. Juan nos pregunta hasta qué punto puede dominar la teoría de la mente un niño con autismo. Cuando te refieres a dominar, Juan, te refieres explícitamente a mejorar. Entonces el dominio pues de la teoría de la mente obviamente va a ser muy variado. Hay como te mencioné,
Hace un rato, pues en algunos casos tienen un buen desarrollo de la teoría de la mente. De hecho, niños o personas con autismo de alto funcionamiento, lo que antes era síndrome de Asperger, recuerden que esto ya cambió, llegan incluso pues a desarrollar una teoría de la mente, incluso con pruebas clásicas como la teoría de Salí y Ani. Logran razonar lógicamente esa parte de la teoría social, pueden aprender a inferir emociones, intenciones, es algo que se va a aprender con el tiempo, es decir, se enseña explícitamente a través de una intervención como la lectura de la mente, que es una intervención conductual, o el pensamiento social, que también es una técnica muy desde neuropsicología, pero las dificultades frecuentes siempre van a estar. Pueden que sean leves, pero a veces pueden ser muy inconsistentes, muy rígidos, a veces se pueden tardar un poco más que las personas neurotípicas en entender esas normas sociales que a veces pueden ser muy sutiles o un gesto, por ejemplo, o entender el concepto de una situación o no generalizar, pueden tardar un poco más, es decir, lo pueden hacer, sí, pero pueden tardar un poco más. Entonces, la idea es siempre favorecer ese desarrollo de la teoría de la mente desde que están pequeños, un entrenamiento en emociones, en reconocimiento emocional tanto propio como los demás. Las historias sociales, que es una técnica que también vamos a ver, esas historias sociales son magníficas para mejorar la teoría de la mente. Juegos de roles, ponerse en el lugar del otro. Entonces, en resumen, como la pregunta que hace Juan es si pues si una persona puede dominar, un niño con autismo, hasta qué punto puede dominar la teoría de la mente. Como tal, puede ser sutil incluso esa dificultad. Hay, si tienen, por ejemplo, niños con un muy buen nivel de lenguaje, reciben intervenciones adecuadas, sin embargo, como te menciono, sí puede haber ciertas dificultades en esa espontaneidad, llamémoslo así, con la que de pronto una persona neurotípica lo puede hacer mucho más sencillo. Sí, sí, Judith, el cerebro de una persona con autismo, incluso el cerebro de una persona con TDAH y una persona con trastorno específico del aprendizaje, que es lo que conocemos como dislexia, discalculia, disgrafía, que ya se conoce como un trastorno específico en la lectura, en la escritura o en la parte lógico-matemático, tienen unas conexiones diferentes a las personas neurotípicas, que pues de hecho no es que sea algo incorrecto, solamente es una forma diferente de procesar la información. Bueno, no, Miguel, o sea, ya el diagnóstico se está dando aproximadamente a los 2, 3 años. Cuando ya hay otros signos o hay otras señales, no solamente la teoría de la mente sirve para diagnosticar esa parte del autismo, es decir, es una prueba que se empieza a utilizar, sí, a partir de los 4 años, pero hay otras pruebas que también son mucho más sensibles en esa parte, incluso también hay pruebas que están como el A22, que en un ámbito está incluida la teoría de la mente, entonces se puede incluso diagnosticar antes de los 5 años, aunque hay personas que, eso también los mencionaba ayer, una pregunta muy similar a la de ayer, donde les mencionaba que pues hay casos donde es un poco más laborioso o más arduo dar un diagnóstico de autismo porque puede ser un poco más sensible. Sí, Angelina. Bueno, para las personas que de pronto tienen dificultades en esa parte de la neuroanatomía es fundamental, dígame que sí, no solamente la teoría. Puedes empezar, digamos, hay un libro que me gusta bastante como para iniciar, te lo voy a responder por acá, te lo voy a poner en el chat, te lo voy a escribir. Se llama Neuroanatomía Ilustrada. Es muy bonito, trae resúmenes, trae casos clínicos, pues es muy ideal si de pronto vas a comenzar con ese tema de la neuroanatomía. Hay conceptos muy claves, de hecho es muy bonito porque tiene imágenes anatómicas, pues dibujos como tal de Netter, como se llama coloquialmente. Tiene un enfoque muy visual, se llama Neuroanatomía Ilustrada, lo puedes buscar. De hecho, es muy interesante para que puedas iniciar.
Neuroanatomía clínica, digamos que es un nivel intermedio, se podría decir, pero creo que por el libro que pueden iniciar, que si de pronto no tienen como el conocimiento eh, de neuroanatomía, esa es la primera, el primer libro que te mencioné, Neuroanatomía Ilustrada, y de hecho es muy interesante. El MC, ya hablamos de la teoría de la mente en un niño con autismo. Bueno, Evelyn, por acá tengo una pregunta de Evelyn que dice, ayer hice una pregunta, dice, eh, ¿cuál sería la mejor manera? ¿Cuál sería la mejor manera de hacer que los padres piensen en la evaluación de su hijo en el caso de ser renuentes? Hay muchos padres que al principio son sumamente renuentes frente a la evaluación, principalmente por el temor de recibir un diagnóstico, porque todavía existen muchísimos tabús frente a lo que es el autismo. Entonces la pregunta que nos hace Evelyn es muy importante y lo primero es crear un ambiente de confianza, ¿cierto? No le puedo decir de entrada al padre de familia si es que tu hijo sé que lo voy a evaluar y va a tener autismo porque no lo sabemos, puede que no. A veces es difícil porque, como les mencionó, facilitar como esa conversación con los padres que son tan renuentes, a veces entran como en un conflicto, a veces pueden ser groseros, a veces pueden incluso ser como déspotas, pero primero es crear un ambiente de confianza, sin juicio, entender también que los padres tienen miedo, no ponernos nosotros como clínicos a la defensiva, explicarle un poco en qué consiste la evaluación. Muchos padres desconocen ese ámbito clínico, piensan que de pronto la evaluación es muy invasiva, entonces asegurarnos que los papás sientan pues que se sientan comprometidos, que se sientan padres no juzgados. Puedes decirle algo como, por ejemplo, ustedes conocen mejor a nadie, a su hijo. Mi intención nunca va a ser etiquetar, siempre mencionar que si se da un diagnóstico, el diagnóstico, la idea es que no sea una etiqueta, es algo que en la clínica debemos quitar, no puede ser una etiqueta diagnóstica, es decir, es un diagnóstico, sí, pero es lo que hay detrás del diagnóstico y que la idea no es diagnosticar solo, sino explorar cómo podemos ayudarlo mucho mejor. Entonces, enfocar también en la evaluación, ya si los padres quieren de pronto en esas fortalezas, decirle que no es lo que vamos a encontrar, solo son debilidades, sino también esas fortalezas en en ese neurodesarrollo en general. Entonces, empezar de pronto destacando en el niño, en el paciente, esos aspectos que tú has notado desde el ámbito clínico, desde la observación clínica, que son positivos, y ya luego de pronto introducirnos un poco más a las observaciones positivas que también los motiven a ellos a la evaluación, porque la evaluación también es eso, la evaluación no es solo encontrar la parte negativa, sino también ese perfil clínico de fortalezas y debilidades. Y lo primero es evitar usar la palabra autismo al inicio si se genera resistencia. Entonces, lo primero es encontrar, digamos, o explicarle, he visto o he notado dificultades en la comunicación, hay un procesamiento sensorial que de pronto es eh, diferente a la media poblacional, pero sin decir que es extraño, eso es importante. Eh, y luego ya introducir como al tema del autismo, si se da esa apertura, pero explicarle que el niño no es el único niño realmente que va a estar diagnosticado, no va a estar diagnosticado. Y algo importante es recalcar los beneficios de la evaluación. Como les dije, un perfil de fortalezas, un perfil de debilidades, pero haciendo hincapié en las fortalezas, pero sin hablar aún de un diagnóstico, es importante tenerlo muy presente. Vamos entonces, eh, sí, sí, Catherine, eso es muy triste. Yo no sé si me estás hablando en Colombia, sí, porque me estás hablando de PS, pero desafortunadamente es eso. ¿Por qué? Porque el autismo sigue siendo un tema tabú para muchos países. Ya voy a explicar un poco eso cuando entremos de receso. Vamos a ir entonces a nuestro receso. Hoy salimos un poco más tarde por la parte de las preguntas y cuando regresemos vamos entonces a continuar con la parte del funcionamiento a nivel ejecutivo. Bueno, continuando ahora sí con la clase,
vamos a hablar de la corriente neurocognitiva, lo que es la teoría de la disfunción ejecutiva en el trastorno del espectro autista. Entonces, se habla que pacientes con autismo presentan lo siguiente: una alteración en la capacidad para ejecutar procesos cognitivos básicos que están relacionados con qué, con la planificación, con la organización, con la integración de la información. Todas estas funciones tienen que ver con la corteza prefrontal. Nosotros tenemos una corteza frontal, que es esta parte que lo divide el surco central, que divide la corteza frontal, que es toda esta área, de la parte parietal. La parte temporal es esta y ese es el occipital, toda es la parte frontal, pero específicamente esta primera parte es la corteza prefrontal, donde están entonces esas habilidades mentales superiores de alta complejidad. Y esto explica, esta disfunción ejecutiva explica por qué la conducta rígida en algunos pacientes con autismo, por qué la conducta con estereotipias, por qué la conducta repetitiva, o que en muchos casos hay una tendencia a la impulsividad. Resulta que si nosotros debemos, pues debemos comprender qué es la función ejecutiva. En general, para que podamos entender qué es disfunción, hablemos de función. La función ejecutiva son habilidades, son un grupo de habilidades que se conocen como habilidades de alto nivel, que permiten a las personas planificar, que nos permiten organizar, que nos permiten también regular nuestro propio comportamiento, nos permiten adaptarnos a nuevas situaciones, a que si algo en la rutina cotidiana cambia, pues adaptarnos a ello, eso es una nueva situación. Y son habilidades que son esenciales para nuestra vida cotidiana, es decir, necesitamos funciones ejecutivas para realizar actividades simples, para realizar actividades complejas, dirigidas, pues metas o acciones dirigidas hacia un objetivo, resolver problemas, resolver conflictos, manejar nuestro propio comportamiento o tener de pronto que enfrentarnos a algo desafiante. Y hay unos componentes importantes en la función ejecutiva. Entonces, algo que es importante clarificar antes ya de entrar a los componentes en la función ejecutiva son estas tres porciones que ustedes ven acá, donde tenemos la región dorsolateral, que es la que está un poco más azul oscura, donde está la planificación, donde está la estructuración de la acción, que lo veíamos también en la teoría de la mente, y en la región ventral, que es esta parte de acá, que está relacionada con la inhibición. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de los componentes principales de la función ejecutiva, es la inhibición, es la memoria de trabajo, es la flexibilidad cognitiva, es la planificación, la organización, es la toma de decisiones, que ya vamos a ver esta parte de acá, pero en general se los voy a explicar a nivel general. Cuando hablamos de la inhibición, es nuestra capacidad para controlar nuestros impulsos, para resistir también de pronto como a respuestas que son respuestas automáticas, pero que son respuestas inadecuadas o que no vienen al sentido práctico de la tarea. Un ejemplo, evitar una pues como interrumpir a una persona cuando está hablando. Tenemos también dentro de esas funciones ejecutivas lo que es la memoria de trabajo, que ya también se las había como empezado a nombrar en algún momento, donde es la capacidad de retener una información, manipular temporalmente esa información y realizar con ella tareas complejas, seguimiento de instrucciones o, por ejemplo, cuando me dan una instrucción, recordarla y ejecutar la instrucción de principio a fin. Tenemos la planificación y la organización, que hace parte, como les mencionaba, también de ese funcionamiento ejecutivo, donde es el establecimiento de metas, diseñar estrategias para llegar a esa meta, coordinar recursos para lograr a la meta. Entonces, preparar un proyecto, preparar una exposición, etcétera, tiene que ver con planificación y organización. Y la flexibilidad cognitiva, que a nivel general es esa habilidad para adaptarnos a las nuevas demandas, cambiar estrategias, alternar entre una tarea. Entonces, cambiar, por ejemplo, un plan o un enfoque de un plan. Si el plan A no nos funcionó, pasar al plan A, al plan B o luego al plan C. También dentro de las funciones ejecutivas tenemos esa capacidad para tomar decisiones. Entonces, evaluar qué opciones son las más pertinentes
analizar las consecuencias, analizar de pronto la mejor alternativa y tomar esta decisión, decidir, por ejemplo, cómo intervenir, cómo invertir el tiempo o los recursos en una tarea. Y tenemos otra que es la monitorización y la autorregulación, que es supervisar nuestras propias acciones, por ejemplo, identificar cuáles son los errores y poderlos entonces corregir. Resulta que hay una persona muy importante que habla del autismo y es Antonio Damasio, como tal no habla del autismo puntualmente, pero sí nos menciona algo que Antonio Damasio comparaba y era las personas que tenían una lesión frontal, personas o pacientes frontales o desfrontalizados, con las personas con autismo. Ojo acá porque Antonio Damasio lo que quería era comparar la sintomatología, no comparar la etiología. Entonces, la idea para Antonio Damasio era que ambos, tanto el autismo como las personas con un traumatismo craneoencefálico o un accidente cerebrovascular de etiología frontal, empiezan a compartir parte de los síntomas, por ejemplo, una ausencia de teoría de la mente, una conducta que puede ser rígida o una conducta marcada por las estereotipias, de pronto conductas impulsivas, conductas que eh, eh, no tienen como una premeditación, reacciones emocionales que pueden de pronto ser desajustadas para el momento. Entonces, lo que quería Antonio Damasio, que por cierto los invito a que lo lean, es un neurocientífico, es un neurólogo, pues que de hecho nos ha dado muchos aportes a la neurociencia, empieza entonces a comparar cómo las personas que han tenido una lesión frontal, sea cual sea la etiología, son muy similares a las personas con autismo. Similares realmente, vuelvo a ser reiterativa, en cuanto a la sintomatología, no la etiología. Entonces, existe, mencionaba él, una sorprendente similitud entre estos dos tipos de pacientes, entre esos procesos que parecen ser aparentemente tan alejados como el autismo y una lesión frontal, donde entonces hablábamos de las funciones ejecutivas, teniendo en cuenta la definición que les di de las funciones ejecutivas, cómo estas habilidades o funciones ejecutivas van a tener una alteración en el autismo, entonces una menor autocontrol en la acción, una menor planificación, una menor detección de los errores y detección de su comportamiento. La memoria de trabajo se puede ver alterada, la flexibilidad cognitiva, la generalización se ven alteradas. Entonces hay una neuroanatomía importante que debemos tener en cuenta en esa función ejecutiva también para poder entender cuáles son las limitaciones que intenta explicar esta teoría de la disfunción ejecutiva. Y la neuroanatomía de la función ejecutiva es muy de corteza prefrontal, es decir, la parte prefrontal del cerebro está implicada en la función ejecutiva. Entonces, como les mencioné, y acá me voy a hacer una devolución a esta diapositiva, tenemos nosotros tres áreas fundamentales: dorsolateral, ventrolateral y orbitofrontal. Entonces, desde la neuroanatomía tenemos que lo dorsolateral está asociado con qué? Con planificar, con esa función ejecutiva que sería planificación, con la memoria de trabajo también está relacionada y con la capacidad de flexibilizarse a nivel cognitivo, a nivel comportamental, es decir, ¿qué es la flexibilidad cognitiva? Que si un plan A no me funcionó, entonces puedo sacar un plan B, un plan C y si es necesario un plan Z. ¿Qué es la corteza orbitofrontal? Está involucrada en la regulación de impulsos, en la regulación emocional, como nosotros también tenemos todo un sistema de recompensas. Entonces esa corteza orbitofrontal tiene que ver con la toma de decisiones, pero basada en las recompensas, tanto positivas o castigos, que sería el ámbito negativo, pero también tenemos una corteza cingulada, no solamente está allí, que está relacionada con la parte de, pues del cíngulo, acá no está en la diapositiva, que está muy relacionada entonces con lo que es la monitorización del conflicto, la atención selectiva. Vamos entonces a mirar la teoría de la mente, perdón, la teoría de la disfunción ejecutiva que intenta explicar qué limitaciones tiene. Entonces, vemos que hay un déficit en la organización, donde hay dificultades a la hora de tomar decisiones, a la hora de secuenciar pasos que le permiten a una persona al fin y al cabo solucionar problemas. Entonces, hay un déficit
la mayoría de las funciones ejecutivas, hay un déficit, pues, y que realmente en el trastorno del espectro autista, las alteraciones en las funciones ejecutivas son muy comunes. De hecho, cuando se hace una evaluación neuropsicológica, por evaluación neuropsicológica no me refiero solamente a la 2.2, no me refiero solamente a la DIERRI, no, sino pruebas seleccionadas para medir cómo están esas funciones ejecutivas más comunes. Y como neuropsicólogos, entonces encontramos que hay un impacto significativo en la vida cotidiana, en esas funciones ejecutivas, aunque obviamente hay que tener en cuenta que la magnitud de las alteraciones puede variar. Recuerden que siempre cuando hablamos de autismo hablamos de una variabilidad. No podemos encasillar a una persona con autismo en una dificultad solo en funciones ejecutivas. Hay personas que tienen muy buen control inhibitorio y son personas con autismo, pero que sí en la mayoría de las personas con autismo hay un funcionamiento cognitivo global donde hay una afectación en la función ejecutiva. Obviamente depende de características individuales, pero en general las dificultades en las funciones cognitivas, pues funciones ejecutivas, van a estar relacionadas con qué? Con la explicación de los comportamientos repetitivos, con los problemas de comunicación, con los problemas de adaptación social. Entonces, una principal alteración es esa, la flexibilidad, pues la flexibilidad cognitiva y la planificación y organización. Entonces, vemos personas que tienen problemas para diseñar, problemas para ejecutar, pasos para llegar de pronto a una meta, a un objetivo, un ejemplo cotidiano, una dificultad de pronto en los niños con autismo para organizar tareas escolares, manejar múltiples pasos en actividades, resolver problemas complejos. Importante tener en cuenta que esto no tiene que ver con el funcionamiento cognitivo global. Cuando hablo de funciones ejecutivas, no me refiero a que se afecte el funcionamiento cognitivo global, no, es un dominio cognitivo que pues va a tener un déficit, pero que no quiere decir entonces que las personas con autismo, nuevamente reitero, no tienen un buen funcionamiento cognitivo. Entonces, en general, van a ser niños que tengan dificultades para resolver problemas complejos porque se van a enredar. Hay algo que se llama parálisis por análisis, pero también tenemos otra afectación. Entonces, déficit en organización, déficit en planificación, problemas también atencionales, entonces suelen mostrar, aunque como tal la atención no es propia y no es única de las funciones ejecutivas, la atención es la antesala de las otras funciones mentales superiores. Se afecta la atención, se afecta muchas funciones. Entonces suelen mostrar una atención muy selectiva, donde es muy selectiva en esos estímulos que les causan interés, que les llaman la atención. Además, entonces presentan también problemas en discriminar los estímulos que son relevantes de los estímulos que son completamente irrelevantes para una tarea. Entonces, por eso hablamos de problemas en la atención, porque podríamos hablar de un término que es atención hiperselectiva, una atención sobreselectiva sobre los estímulos que pues causan interés mayor para la persona con autismo. Igual, la atención y la motivación tienen mucho que ver. Si yo veo un estímulo que me motiva, un estímulo que me interesa, le voy a prestar mayor atención, pero sobre todo en el autismo, con esa sobre atención, pues con esa atención sobre selectiva. Una inhibición de respuesta, donde vemos entonces que suelen tener una resistencia a interrumpir, eh, pues de pronto en un momento que es inadecuado. Entonces hay dificultades para controlar, por ejemplo, esas respuestas automáticas y saben la respuesta, la van a decir y de pronto no van a pedir la palabra en clase o no logran controlar sus impulsos. Entonces, muy frecuentemente una persona con autismo puede interrumpir conversaciones, tenga de pronto dificultad para la espera de turnos, no solo en una conversación, sino de pronto en una fila o esperar un turno para algo, cualquier cosa que sea o de tener esos comportamientos repetitivos. Por eso se habla que también tiene que ver muchísimo esa función ejecutiva con con la, con el control inhibitorio de esas conductas estereotipadas, conductas repetitivas, esa inhibición de respuesta. Vemos una rigidez cognitiva, que sería la flexibilidad cognitiva baja,
donde es una de las tareas más afectadas, una de las funciones más afectadas a nivel ejecutivo en las personas con autismo, porque hay una flexibilidad cognitiva baja. Es decir, para muchas personas con autismo, adoptar diferentes perspectivas sobre una misma situación puede ser complejo. O, por ejemplo, una rigidez en el pensamiento, una rigidez en el comportamiento, una rigidez en la rutina, entonces rutinas estrictas, resistencia de pronto al cambio, dificultades para adaptarse a nuevas situaciones o incluso nuevas perspectivas. Les cuesta mucho ver otras perspectivas porque tienen una rigidez mental. Ejemplo, hay muchos pacientes con autismo que tienen o que muestran una marcada frustración emocional ante modificaciones muy simples en la rutina diaria o ante cambios inesperados en el entorno. Les voy a contar un ejemplo de un caso. Yo tenía un paciente que él todo el tiempo tenía una rutina, pues de hecho él tenía un autismo grado 3, que ayer les expliqué que autismo grado 3 es un autismo donde necesita un apoyo muy sustancial, un apoyo muy significativo, que igual más adelante se los voy a profundizar con un caso clínico cada uno de los niveles de autismo, de apoyo, pero era un paciente que todos los días desayunaba exactamente lo mismo. Todo el tiempo desayunaba huevos, tostada y queso, huevos, tostada y queso y chocolate. Y resulta que en un momento, pues no pudieron desayunar huevo con tostada y queso y más chocolate a la misma hora porque tuvieron un salto en la rutina. Les estoy hablando de un niño de 12 años, pues ya un preadolescente, donde toda su vida siempre desayunó huevos, queso y chocolate y tostado. Entonces, llegó el momento de desayunar, él tenía en su mente cuál era su rutina de desayuno, cuál era su hora, pero en ese momento pues no tenía el desayuno de siempre, tenía otra comida, vamos a suponer, tenía fruta en vez de el huevo, y para él fue un choque muy fuerte que incluso lo llevó entonces a tener también un comportamiento autolesivo cuando nunca lo había tenido, y es porque había una baja flexibilidad cognitiva, una rigidez cognitiva. Este fue el móvil que condujo a sus padres a, bueno, mejor vamos donde un especialista. Ya el niño tenía pues previamente un diagnóstico de autismo, no era para buscar el diagnóstico, sino también para buscar pues alternativas para el autocuidado también del niño. Entonces es eso, es la rigidez cognitiva. También hay una dificultad en, por ejemplo, esa monitorización y esa autorregulación que les expliqué hace un rato, que tiene que ver con funcionamiento ejecutivo, porque hay dificultades para evaluar, dificultades para ajustar su comportamiento en función de pronto de las demandas como del entorno. Nosotros siempre, todo el tiempo, estamos haciendo monitorización del entorno. Pero entonces acá, en las personas con autismo, cuando me refiero a esa función ejecutiva de autorregulación y de automonitoreo o monitoreo del entorno, es no reconocer, por ejemplo, eso es un ejemplo perfecto, cuando las personas no reconocen cuando se está siendo demasiado insistente en un tema de interés restringido. Entonces yo monitorizo si a la persona que, pues el interlocutor, que tiene que también ver mucho con la teoría de la mente, si el interlocutor le está interesando de pronto lo que estoy hablando o no, por sus gestos, porque de pronto está mirando a otra parte, pero en la teoría de la mente no hay ese monitoreo. Entonces, aquí no saben cuándo está siendo muy insistente, muy rígido en un tema y no saben cuándo cambiar. Y obviamente esas funciones ejecutivas tienen mucho que ver con pues esos comportamientos, esas manifestaciones conductuales asociadas, como por ejemplo comportamiento repetitivo, las estereotipias, que es un reflejo importante a tener en cuenta en la rigidez cognitiva, en los problemas de flexibilidad, en esa dificultad también para desviar la atención de temas o actividades novedosas, también en problemas en habilidades sociales, en esa respuesta emocional que a veces puede ser como muy desproporcionada, es decir, problemas de pronto para manejar esos cambios o esas frustraciones inesperadas. Y como les había mencionado hace un rato, esas funciones ejecutivas, que ya vamos a ver el video,
tienen muchísimo, muchísimo que ver con qué, con la corteza prefrontal dorsolateral, donde les había mencionado que hay planificación, la memoria de trabajo, la flexibilidad mental o flexibilidad cognitiva, como también se conoce, las conexiones también entre ese lóbulo frontal, porque es que no solamente el lóbulo frontal, hay conexiones con otras áreas más subcorticales, como el sistema límbico, que es un sistema muy emocional, pero que también la toma de decisiones depende de la emoción, la, la, pues toda esa parte de las funciones ejecutivas también depende mucho porque está conectado directamente con el sistema límbico, el tálamo también, que es una estructura subcortical. Entonces hay áreas importantes a tener en cuenta a nivel neuroanatómico para comprender el funcionamiento cerebral de la persona con autismo. Es decir, no es solamente una rigidez cognitiva por el hecho de tener rigidez cognitiva, no, hay una explicación neuroanatómica, neurobiológica diferente en la persona con autismo al resto de personas neurotípicas, al resto de lo que pasa en el autismo, al TDAH, al resto de lo que pasa en los trastornos específicos del aprendizaje, y es por eso tan importante conocer esa parte de la neurobiología. Recording in progress. Un poco entonces de lo que son en general las funciones ejecutivas. Ya sabemos entonces cuáles son las funciones ejecutivas que se ven más alteradas en la parte del autismo. Recuerden entonces que función ejecutiva tiene que ver mucho con control inhibitorio, pero también con un control cognitivo. Lo que ustedes ven en morado son las redes eh, que están entonces vinculadas con un control inhibitorio. Lo que está un poco más rojo es lo control, pues el control cognitivo, son todo pues todos los procesos de función ejecutiva, esas redes vinculantes ejecutivas, que obviamente no trabajan solas, sí son las principales, pero que también tienen que ver con otras áreas importantes. Entonces, en general, las características comunes en esa parte del autismo, recordemos que son problemas en la planificación y organización, dificultades para cambiar la tarea o esa rigidez en el pensamiento, la falta del control inhibitorio, dificultades incluso en esa parte de la gestión del tiempo. Y ahora vamos a continuar con una parte de lo que es la corriente neurocognitiva, pero esta vez algo que les mencionaba hace un rato con una persona muy importante que es Yura Fritsch, que es esta persona de acá, es este personaje que pues empieza a hablar de lo que es la coherencia central en general y en específico en el autismo. Entonces, ¿qué entendemos por la teoría de la coherencia central débil? Entendemos que la coherencia central es un término que se utiliza en psicología para empezar entonces a conocer, para empezar a describir esa tendencia que nosotros tenemos. Entonces, la coherencia central no es solamente un término relacionado único y exclusivamente con el autismo, como tampoco lo es la teoría de la mente únicamente con el autismo, ni solo por otro lado las funciones ejecutivas. Entonces, la teoría de la coherencia central es en general, es un término psicológico que, como les menciono, nos describe Yura Fritsch. Pero entonces, cuando hablamos en general de teoría de la coherencia central, normal, sin debilidad, es un término, pues, o en las personas con desarrollo neurotípico, las personas tienen una tendencia natural a integrar la información que perciben del todo, es decir, integrar las partes y formarlas en un todo. Entonces, es procesar la información de manera global, de manera contextual y enfocarse en el panorama general en lugar de pronto de esos detalles individuales. Este concepto de lo que es la teoría de la coherencia central debilitada o la teoría de la coherencia central débil es muy relacionada, pues particularmente relevante en ese estudio del trastorno del espectro autista, donde se ha empezado a observar que algunas personas que cursan con autismo tienden a tener una coherencia central debilitada. ¿Qué quiere decir entonces en estos términos una coherencia central debilitada? Es que hay unas dificultades en integrar el todo o las partes hacia un todo. Entonces, en lugar de integrar la información de manera global,
se van a centrar más en esos detalles, detalles puntuales, detalles específicos, lo que puede obviamente afectar también esa capacidad del paciente, de la persona, a interpretar el contexto general de una situación. Entonces, por ejemplo, si una persona con coherencia central fuerte, pues es mucho más probable que integre, es mucho más probable que la persona con coherencia central entienda la información dentro de un contexto amplio, entienda de pronto como la imagen completa, el panorama completa, pero por otro lado tenemos a la persona con una coherencia central debilitada, que esa coherencia central debilitada no es única y exclusivamente de pacientes con autismo, en personas con autismo no, pero que sí se va a relacionar con ellos. Entonces van a tener dificultades para qué, para poder conectar, para poder hacer una cohesión de lo que es la situación en general. Entonces, no van a tener una buena conexión de lo que son, por ejemplo, los detalles individuales en un todo más coherente. Van a centrarse más en qué, en los detalles, como en las pequeñas partes, en los pequeños fragmentos. Por eso hablamos entonces acá que también esto provoca dificultades a la hora de integrar información socioemocional, porque en la información socioemocional nosotros que integramos el rostro de la persona, pues que vendrían siendo pues como el lenguaje no verbal, los gestos, la verbalización, el tono de voz, la prosodia con la persona con la que estamos hablando, lo que nos está diciendo, el contexto en el que estamos, lo integramos para darle un sentido. Pero la persona con autismo puede ver las cosas por separado y por eso va a tener también, gracias a esa teoría de la coherencia central debilitada, pues una desconexión del contexto. Entonces, muchas veces las claves sociales, muchas veces también como entender el contexto, entender de pronto las inferencias, le va a costar tanto, porque depende no solo de la teoría de la mente que ya la vimos, sino también de la teoría de la coherencia central debilitada. Entonces, acá las personas con autismo van a tener mucho más atención al detalle, sobresalen en la atención al detalle, entonces hay cosas que a las personas neurotípicas se les pueden escapar, hay cosas que a las personas neurotípicas de pronto se les escapan, pero como las personas con una coherencia central débil tienen mayor dominancia en centrarse como en los detalles, en los puntos más específicos, van a tener allí una mayor habilidad. Entonces, como les mencionaba, es un concepto de la teoría de la coherencia central que no solo se aplica a autismo, sino también hay otros estudios de teoría de coherencia central debilitada en otro tipo de perfiles cognitivos, por ejemplo, bueno, acá tampoco los quiero pues como confundir, pero sí hay otros perfiles cognitivos donde también se habla de la teoría de la coherencia central debilitada. Entonces acá les menciono que nuevamente es Yura Fritsch. Recuerden que a Yura nosotros también la estábamos trabajando, ella es una psicóloga del desarrollo infantil, la trabajamos en lo que fue la colaboración con Simon Baron Cohen en la teoría de la mente. De hecho, son conceptos que se relacionan y como les menciono, es una teoría que hace referencia a esa capacidad de integrar esas parcelas de la información. Cuando nosotros procesamos la información, cuando la información del entorno exterior llega a nuestro sistema cerebral, entra fragmentada, pero nuestro proceso cerebral la integra. Pero ahí es donde está la dificultad en las personas con autismo en integrar las claves sociales, por eso se deriva también en esas dificultades en la cognición social de la que hablábamos ahora, como hacer una lectura social. Para una buena lectura social, ¿yo qué necesito? Yo necesito, entonces, lo que les mencionaba, integrar el tono de la voz, integrar la parte de la prosodia, integrar eh, la forma de pronto de la cara o los gestos en general y requiere pues una combinación de múltiples datos. Datos que nosotros no procesamos uno a uno, nuestro cerebro lo integra, pues son los cerebros neurotípicos, pero en las personas con autismo les cuesta y ahí es donde hay una desconexión como en esa lectura de tipo social. Sí, sí, Paulina. Bueno, ya acá, como entre otras cosas,
las preguntas. Es muy común que en el TDAH también tengan una dificultad en la parte de lo que estábamos hablando de la teoría de la mente. Evelyn, creo que ya tu pregunta la solucioné. No sé si tienes alguna duda. ¿Quieres la pregunta que hiciste ayer, que la resolví antes del descanso, cuando los padres eran renuentes a realizar de pronto como alguna evaluación? Bueno, por acá veo cómo afectan las situaciones de estrés en una persona con autismo. En general, pues sabemos que los factores de estrés pueden ser múltiples, ¿cierto? Una cosa que puede ser, digamos, pues que el estrés en general tiene un impacto significativo, pues no solamente en las personas con autismo, sino a nivel general. Hay un aumento de cortisol, hay una alteración sensorial, hay una alteración emocional, obviamente a nivel cognitivo, pero por ejemplo hay factores de estrés que quizás a las personas neurotípicas no le afectan tanto y son esas sobrecargas a nivel sensorial, porque hay, en el autismo vamos a ver que muchos pacientes, no todos, tienen una hiper o hiposensibilidad, es esa sobrecarga sensorial, donde entonces la persona con autismo tiene una sensibilidad o un procesamiento de la información sensorial diferente, donde puede estar aumentada, que como les mencioné es la hipersensibilidad, o puede verse disminuida, que sería la hiposensibilidad. Entonces, en contextos, por ejemplo, que son ruidosos, en contextos donde hay mucho ruido alrededor, en contextos incluso donde puede haber muchas personas, esta hipersensibilidad puede verse, esta pregunta nos la hace Luz Ángela, ese factor puede ser un factor de estrés, porque claro, se amplifica, imagínense uno todo el tiempo escuchando ruidos, luces, texturas, múltiples eh, elementos, y pueden incluso desencadenar una crisis de ansiedad, conductas de evitación, pueden llegar ahí las estereotipias para regular el componente conductual y emocional, y hay una dificultad también para identificar, expresar emociones que les genera estrés. Entonces, miren que, por ejemplo, la parte de la teoría de la mente y sobre todo de la coherencia central debilitada que estábamos hablando, eh, empieza a hablar de que muchas personas que se les dificulta muchísimo, pues, entender las emociones, expresar las emociones. Las personas con autismo, entre comillas, presentan alexitimia, entre comillas, en general. La alexitimia es más bien una dificultad para expresar, para comprender, para identificar incluso sus propias emociones, no solo lo de los demás, sino sus propias emociones. Entonces, por ejemplo, la pregunta que nos hacía Luz, bajo estrés, pueden tener de pronto reacciones que son más intensas, donde no van a tener, digamos, una buena capacidad para poder entonces entender que están sintiendo una frustración y van a llegar a un colapso emocional. Entonces, en conclusión, sí, la idea es que se regulen esas alteraciones. Bueno, entonces vamos a concluir acá. Recuerden que mañana tenemos entonces otra clase a las 9 de la mañana hora colombiana. Acuérdense que yo les mandé a ustedes la página para que puedan entonces hacer la, la conversión horaria. Mañana entonces vamos a dar otra ronda de preguntas. Sé que de pronto algunas preguntas no se pudieron resolver, pero se van a ir resolviendo paulatinamente con el tiempo. Recuerden revisar cada una de la temática, donde allí muchas preguntas se relacionan como con esa temática que vamos a observar. Y recuerden, mañana a las 9 de la mañana, todas las clases quedan grabadas. Importante para de pronto las personas que ingresaron el día de hoy, para que también puedan conocer la clase que fue ayer y de pronto no tengan pues como un desconocimiento de la temática trabajada ayer. Espero que duerman muy bien, que descansen muchísimo. Nos veremos entonces mañana a las 9 de la mañana, de 9 a 12 del mediodía, y tenemos un receso así como